sueños, parte de la explicación de que el sueño es la actividad psíquica que emana del contenido reprimido, que el sueño propiamente es la realización de un deseo reprimido que se presenta en ese contenido manifiesto, que es la representación de imágenes, que se da un proceso de elaboración donde el contenido latente, que es lo que en verdad me quiere decir el sueño, pues se convierte, se transforma en ese contenido manifiesto, que es lo que verbaliza el soñante o el paciente. Y por supuesto que habrá una censura que se encarga de filtrar cierto material para que no tenga acceso a la conciencia, o bien para que esté disfrazado a través de esos símbolos, ¿verdad? A través de los símbolos. Entonces, veremos que también en el análisis onírico veíamos, por ejemplo, que están los restos diurnos, ¿verdad? Que son posiblemente estímulos. Bueno, estímulos que van a reactivar el contenido reprimido, pero veíamos las fuentes de excitación sensorial externa, interna, subjetiva y psíquica que van a conformar también el sueño. Entonces hoy veremos otros elementos, ¿sí? Para poder tener una visión más amplia, ¿verdad? No quedarnos únicamente con pues que el sueño es la realización de un deseo, sino que comprender de qué está integrado el sueño, de qué material, pues de mi historia de vida, y entonces estas fuentes psíquicas, ¿sí? Que van a realizar esa proyección de imágenes, las cuales tienen un significado, pues están constituidas en gran manera por aspectos introyectados. La introyección es un mecanismo intrapsíquico. Sí, se da un proceso, adelantándome un poquito, porque esto lo vemos en el otro módulo, pero se da un proceso de internalización. El recién nacido internaliza el objeto parcial, que es el pecho, y luego el objeto total, que es el primer objeto y el más importante es la madre. La internaliza e introyecta características subjetivas de ella. Sí, esto es desde que nace y principalmente en los primeros de 3 meses a 6. Introyecta características subjetivas de su personalidad y capta prácticamente todo. A nivel cognitivo, sabemos y recordemos las etapas de Piaget, el niño no comprende cognitivamente lo que ocurre, pero sí capta todo y lo introyecta todo, lo hace parte de su psiquismo. Entonces, ¿a qué nos referimos con un recuerdo némico de la infancia? Es una huella en el psiquismo, es una huella digital en el psiquismo que se genera por la vivencia propiamente, que es internalizada. ¿En qué tipo de vivencia? Les puedo poner un ejemplo donde el niño de meses, por ejemplo, se percata de que la madre no está. Claro que la madre proyecta inconscientemente muchas características sin decir nada, pero bien, imaginemos ese escenario donde la madre tiene que salir, porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer un mandado o algo. Pues el bebé se percata de que no está, pero una ausencia prolongada puede provocar y generar una fantasía. Esa fantasía inconsciente a la vez genera un imago, que es esa imagen mental, esa representación mental, y a la vez genera un recuerdo némico, una huella digital en nuestro psiquismo. Pero el problema, ahí lo vamos a decir así, que el problema es de que se genera una fantasía de abandono. El bebé lo vive de esa forma. He sido abandonado. El bebé no comprende cognitivamente que su mamá fue por un asunto de trabajo o por otros asuntos, sino que el bebé lo interpreta de esa forma. Me ha dejado abandonado, y si me ha abandonado, no me quiere. Y si no me quiere, es un objeto que produce daño, que produce dolor.
¿sí? Y lo veremos en el próximo módulo. Cuando nos referimos al objeto, pues son principalmente la madre, el padre y los demás, ¿verdad? Los otros. Entonces es un objeto que produce daño, que produce dolor y prácticamente pues me ha dejado. Me ha dejado, y si me dejó es porque no me quiere. Puede sonar un poco exagerado, pero esto es así. Y claro, que contribuye mucho la personalidad de la mamá. Esto pues es algo, puede interpretarse de varias formas, pero veremos más adelante que no se trata de la responsabilidad y que solo la madre tiene esa responsabilidad. No, esto se proyecta de forma inconsciente, pero el bebé todo lo capta. Y al bebé, a los niños, no se les puede mentir. No se les puede mentir y el niño percibe si se le quiere o no. Y esto lo introyecta, lo hace propio, lo hace parte de su psiquismo y genera esta huella y este registro. Aunque no lo recordemos, pero empieza a ser parte de una fuente psíquica. Y esto se verá reflejado no solo en los sueños, claro que se ve reflejado y luego de una interpretación, pero se va a ver reflejado mucho en la manera que tenemos de ser, ¿sí? En la forma en que nos desenvolvemos, que nos comportamos, que nos dirigimos hacia los demás, esa ansiedad que nos da cuando no se obtiene lo que deseamos, se reactivan esos núcleos inconscientes de esas vivencias en la primera infancia. ¿Sí? Aunque tengamos 25 o 30 años, esto se reactiva en todo momento y habla de nuestras relaciones objetales. ¿Sí? La manera en que ustedes se dirigen hacia mí me habla de sus relaciones objetales. Entonces esto no queda en el pasado, como dicen varios, ¿verdad? O decían varios contemporáneos o los que se oponían a Freud. Yo no soy mi pasado no me representa, el aquí, el ahora. Pues claro que es importante, pero ¿cómo no va a tener una influencia mi historia de vida? Sí, bueno, claro, se trata de romper ese ciclo, esa cadena, para que no se repita esa historia, pero se ve reflejado en las parejas que elijo, en el tipo de relaciones que inconscientemente busco. Esto se ve y de forma inconsciente se han buscado estos mismos patrones, muchas veces disfuncionales. Pues esto también va a ser una fuente psíquica de los sueños. Pues solo con esto ya podríamos dar una clase, solo con esto. En su momento lo vamos a ampliar con el tema de las relaciones objetales, que es un punto clave, no solo para el psicoanálisis, sino que para la PT y para, claro, una escuela kleiniana con la cual vamos a, pues es nuestra base también para el próximo curso, si es que yo continúo con ustedes, pero aunque yo no esté, está en el pensum y es parte de la temática, pero será profundizado más adelante. Los hitos significativos, eventos que han tenido lugar en nuestra infancia también, en nuestra historia, eventos importantes, buenos, no tan buenos y algunos malos. Generalmente son los que generan impacto en nuestra vida. Pueden ser cosas aparentemente sutiles, digámoslo así, o eventos cotidianos, pero que han generado un impacto y por eso son significativos. Algún tipo de rechazo, algún tipo de condena, algún tipo de expectativa demasiado grande, proyectada por parte de los padres hacia los hijos, y por supuesto esto queda registrado. Esto no se olvida, es que esto queda anotado y los padres no tienen que expresar casi nada, lo proyectan las expectativas. Y como les decía, a los niños no se les puede mentir. Entonces, claro, esto genera un gran impacto. Es un hito significativo, un evento, y claro, habrán otros más prominentes o quizá más
obvios en cierta medida, como la separación de los padres, como un duelo, pero hay eventos que ocurren que parecieran cotidianos, pero que han generado un gran impacto en los niños. El cumplimiento de deseos, claro, durante los sueños pues se cumplen esos deseos que muchas veces, por ejemplo, el bebé, bueno, o el niño pequeño de 3 4 años, 5 desea que sus padres ya no peleen, ¿sí? Pues el sueño precisamente de un niño es muy, por decirlo, sin un disfraz y sin represión, pero no solo se va a presentar en sus sueños, sino que en la vida vigil, pues con estrategias, ¿verdad? Y me imagino que ustedes lo ven en psicoterapia infantil, creo que era un curso de psicopatología infantil, pero el niño busca estrategias inconscientes para separar a los padres del conflicto. Se enferma, ¿sí? Al estar enfermo hay una ganancia secundaria, ¿verdad? Que sus padres por un momento dejen de discutir y se preocupen por él. Y él inconscientemente funciona como un mediador. Se enferma y ya no discute. Al menos en ese momento, cuando el niño o la niña se pone mal, se pone enfermo. Pues esto se traslada, si esto no, esto queda en el inconsciente y al ser atemporal, se va a seguir presentando, claro que de una forma elaborada, con mucho simbolismo, pero está ahí. Y esto sale en la libre asociación, por supuesto, y en el tratamiento psicoanalítico va a salir ese cumplimiento de deseos, que ahora se traslada pues a la vida adulta. La elaboración de temores, sí, principalmente, bueno, se tienen que, como les decía en algún momento, el inconsciente nos quiere decir algo y no soñamos en vano, ¿verdad? O por casualidad. Nos quiere comunicar algo para que este material sea elaborado, para que sea resuelto y sea interpretado en el aquí y el ahora, ¿sí? Esa es la diferencia. No negar nuestro pasado, pero sí debemos de elaborarlo en el aquí y el ahora. Comprenderlo ya como personas mayores. Comprender lo que no pudimos cognitivamente cuando éramos niños, ¿sí? Y reelaborar esas situaciones. Impresiones de nuestro pasado, por supuesto, que han generado esas huellas némicas, ¿sí? Y posibles fantasías. Reproductores diurnos que vienen a ser un estímulo, lo verán ustedes en el otro curso, estímulo traumático que viene a reactivar el contenido inconsciente. Los núcleos inconscientes que están ahí, que almacenan ansiedades, que almacenan vivencias y que lo cotidiano los reactiva, ¿sí? Los aguijonea como si fuese una abeja, aguijoneara un globo, explota el globo y emerge toda la ansiedad. Entonces, estos conceptos pues son fuentes psíquicas que van a contribuir, es el material también que genera la serie de sueños, ¿verdad? Entonces debemos de tomarlos en consideración. Acá necesito por favor que alguien me haga favor de leer, ¿sí? Lo que vemos ahorita en la presentación. Voluntario. Yo por favor, gracias. Jamie primero y después Jacqueline, me parece, me ayuda con la próxima. Todo. Por favor. El sueño es el soñante. Los elementos con que un sueño está construido, escenarios, personajes, objetos, hacen alusión simbólica a aspectos internos del soñante, del mundo subjetivo de quien sueña. Ejemplo onírico. Si sueño con que mi vecina le grita desafortunadamente a otra persona en la calle, esa vecina será, en principio,
una expresión de mi propia agresividad y o el modo en que yo percibo subjetivamente a mi vecina. Por lo que Freud plantea los mecanismos de desplazamiento y condensación en el proceso onírico. Sí, gracias por ayudar. Bien, el sueño es el soñante. El sueño básicamente pues nos habla de nuestro propio psiquismo, ¿sí? Nos habla, pues ese escenario, aunque pareciera inverosímil o extraño en el contenido manifiesto, pues habla de nuestro mundo interno, ¿sí? Nuestro mundo interno, nuestro psiquismo, pero a través de esa alusión simbólica, ¿sí? Con ese proceso de elaboración, pero habla de nuestro mundo subjetivo. Al comentar un sueño me percato de no solo de la estructura de personalidad, sino que de lo que está ahí, de lo que en verdad le quiere decir el sueño a mi paciente. Y me representa. No quiere decir con esto de que si el sueño es extraño o bien raro, pues estamos mal o estamos locos. No, todo sueño tiene una interpretación. Algunos sueños sí son mucho más elaborados, este mecanismo es mucho más elaborado y requiere de una mayor indagación, pero pues son estrategias inconscientes que han permitido que estas resistencias se levanten y con la censura pues deforman todo el contenido, pero bien, vemos acá cómo el sueño habla de nosotros y con el ejemplo que me hacían favor de leer, pues vemos aquí esta situación, ¿verdad? Podemos soñar a la vecina, pero en principio puede ser una expresión de mi propia agresividad, porque en el sueño pues la vecina le está gritando desaforadamente, sin control, sin mesura, a otra persona en la calle. Pues ese es el sueño básicamente. Soñé, bueno, ¿y por qué vengo a soñar a mi vecina, verdad? O sea, en realidad no, pues es una persona con la que no platico, no hablo, nada. Y la veo en el sueño gritándole a otra persona. Pues en principio también hay proyección, en el sueño hay proyección, hay mecanismos en el sueño, hay mecanismos, pero se identifican más como un mecanismo onírico, ¿sí? No como mecanismo de defensa, tenemos que diferenciarlo, pero técnicamente vienen a tener una función muy similar, ¿verdad? Como el desplazamiento, la propia represión, la censura. Pero acá también se da la proyección y entonces es más fácil en mi sueño percibir a la vecina que soñarme a mí gritándole a otra persona en la calle, ¿sí? Porque yo no quiero percibirme como una persona hostil. Entonces este sueño pasaría desapercibido para mí. Porque soñé con la vecina ahí que se estaba peleando con no sé quién. Entonces pasa y queda desapercibido ese sueño. Entonces la censura funcionó, pero hubo un desplazamiento y desplazó mi agresividad hacia otra figura que es en este caso la vecina. Pero yo me estoy proyectando, en el sueño hay elementos sustitutivos y la vecina soy yo. Sí, aquí no, si es hombre o mujer, aquí no, en el mundo onírico esto no es así. Me proyecto, la vecina soy yo, esa agresividad es parte de mi propio psiquismo y de mi mundo subjetivo, y por eso el sueño es el soñante. ¿Sí? El sueño soy yo, no es nadie más. Y es el modo en que yo también percibo subjetivamente a mi vecino. La puedo percibir como una persona hostil, una persona agresiva. La puedo percibir así, pero sabemos que en la vida vigil sería proyección también. Se está proyectando. ¿Sí? No me agrada, no me cae bien esa persona. ¿Sí? Pero porque están, y lo sabemos, la proyección, sí, veo en otra persona lo que me desagrada de mí, pero me resulta inaceptable o intolerable verlo en mí. Es más fácil
verlo en otra persona y trato de resaltar los errores en otra persona antes que asumir los propios. Esa es la proyección. Y también esa persona tiene algo que yo deseo y que no tengo. No me refiero a bienes materiales. Tiene características que yo deseo tener. Puede ser que esa vecina sea muy elocuente y me desagrade eso, porque yo lo deseo, yo deseo tener, lo deseo. Pero también puede ser que sea agresiva y es una parte de mi personalidad que yo estoy viendo y trasladando, desplazando y proyectándome en ella. ¿Verdad? Entonces esto va mucho más allá de 3 líneas, ¿verdad? O de 4 líneas de una narración, ¿verdad? Hay muchos fenómenos aquí, pero que claro, los debemos de construir para darle una interpretación. Viene un paciente y me comenta este sueño, pues no le preguntaría, ¿y usted qué siente por la vecina? Sino me podría comentar cómo es la vecina, qué ha podido percibir en ella. Pues viera que realmente me desagrada. ¿Cómo es ella? Pues es así, o sea, también me está hablando de su subjetividad y de ciertos rasgos de personalidad. Claro que luego de conocer a una persona que, digamos, en principio tiene, luego de conocerla, porque muchas veces las personas se proyectan, ni siquiera conocen a la otra persona y lo primero que dicen, me cae mal, sin conocerla. Es que es la sangre, o sea, no es la sangre, es la proyección, la proyección. Pero luego de conocerla, por ejemplo, choca contra nuestros principios y contra nuestro sistema de valores, pues es válido que yo me aleje de esa persona y que no sea mi amiga, que no sea alguien con la que yo pueda compartir un momento de compañerismo, de trabajo, porque puede ser que choque con mi sistema de valores. Es decir, ustedes atienden a un paciente que, por ejemplo, ¿verdad? En determinados contextos, confidencialmente le comenta que han matado personas, pues hay un secreto de confidencialidad y hay personas que no tienen pues mayor inconveniente con trabajar con pacientes así, pero para otros puede ser un choque, ¿sí? Un choque en contra de sus propios valores. Entonces, claro, se respeta que no deseen estar con esa persona, que no deseen ser amigos de personas que tienen otro sistema de valores, ¿verdad? Que no es el mismo. Ahí ya no es proyección porque usted ya comprendió conscientemente que pues, no comparto eso. O sea, personas que tratan de siempre, por ejemplo, de generar una crítica destructiva, ¿sí? Que buscan fallos cuando no tienen una forma concreta de poder respaldar su percepción o su forma de ver las cosas. Pues generan, lo que utilizan es la destrucción con la crítica y todo esto. Pues bien, si al conocer a una persona así, pues yo me alejaría, ¿verdad? Pero ahí ya no es proyección porque estoy consciente de que la he conocido y pues en principio no está en mí compartir con alguien así. Entonces ya deja de ser una proyección, sino que tiene una justificación válida. Pero bien, hay proyección acá también. Entonces vemos acá que también, ¿verdad? Freud se percata rápidamente de que hay un desplazamiento y lo vamos a explorar en la tarea que es parte de la continuación de la lectura que teníamos. Avanzamos con un pequeño resumen y luego pues tenemos estas otras páginas que habla del desplazamiento y de la condensación. Vamos a ver otro mecanismo. Jacqueline, me parece, me iba a hacer favor de leer. Félix. Por favor. Mecanismo del mundo onírico. Desplazamiento. Implica que la carga emocional que originariamente estuviera depositada en un elemento de nuestra realidad se desplaza hacia otro objeto con el cual nos es más aceptable experimentar ese sentir.
Ejemplo onírico. Soy consciente de que, a pesar mío, me siento atraído por la esposa de un amigo y sueño que voy al teatro. La actriz principal, que es muy popular, me elige de entre el público y tenemos un apasionado encuentro. Advierto al despertar que esa actriz tiene una apariencia similar al de la esposa de mi amigo. Gracias. Pues bien, aquí está el mecanismo de desplazamiento. Básicamente es, digamos, tiene el mismo funcionamiento que el desplazamiento, el mecanismo de defensa en la vida vigil, en la vida consciente. ¿Sí? Se desplaza esa carga emocional hacia otro objeto. Claro que en la vida vigil es dirigido a una persona más vulnerable psíquicamente. ¿Sí? Descargan toda su ira y su frustración con una persona que no va a oponer mayor resistencia o no va a reclamar nada. ¿Sí? A una persona psicológicamente más vulnerable. Entonces desplazan esto y pues toda su hostilidad y todo su desdén y toda su frustración pues la trasladan hacia otra persona. En cambio, en el mundo onírico se desplazan los deseos, pensamientos, la subjetividad hacia otros escenarios y principalmente hacia otras personas. Por eso les decía que en el sueño pues hay elementos sustitutivos, ¿verdad? Porque acá, en este ejemplo, y esto pasa mucho, ¿verdad? No me refiero a que sea el mismo sueño, a que todos los pacientes tengan este tipo de sueños, pero sí se presenta, ¿verdad? La persona acá está consciente de que a su pesar, es decir, de que trata de no sentir esto, pero se siente atraído por la esposa de su amigo. En el sueño va a un teatro y la actriz sí lo elige y tienen un apasionado encuentro. Advierte al despertar, esto significa de que tiene la sensación de que esa actriz era muy parecida a la esposa de su amigo. A esto se le conoce como alusión a lo indeterminado. No es alucinación, sino es alusión a lo indeterminado. Tenemos la sensación de que estuvimos con alguien durante el sueño, no nos queda claro, no tenemos claro el recuerdo de su rostro, pero tenemos la sensación, advertimos de que se trataba de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestra hermana, de nuestro tío, de quien sea. En este caso es de las características que tenía la actriz. Y lo primero que vino a nuestra mente fue de que se parecía a la esposa del amigo. Entonces acá se da un desplazamiento, el deseo. Bueno, básicamente también aquí ocurren muchas cosas. El sueño le está realizando, le está cumpliendo el deseo, ¿verdad? Básicamente. El sueño está cumpliendo lo que el día le negó. ¿Sí? Porque aunque luche contra esto, a su pesar, se siente atraído por la esposa de su amigo. Lo que el día le negó, pues el sueño lo realiza. Pero para no experimentar culpa o un exceso de culpa, angustia o ansiedad, pues se presenta una actriz. Y se obtiene, claro, se cumple el deseo, ese apasionado encuentro. Claro que ya luego del análisis, pues nos percatamos de que la actriz pues, era la esposa del amigo y hay un desplazamiento. Es un poco más tolerable para la persona no haber soñado concretamente con la esposa del amigo. Entonces podríamos decir que aquí es la realización disfrazada de un deseo. No reprimido porque él es inconsciente. Entonces sí podríamos decir que sí es disfrazado porque hay un desplazamiento, ¿sí? La realización disfrazada de un deseo, ¿sí? La premisa completa es la realización disfrazada de un deseo reprimido, pero en este caso no es reprimido porque él es consciente de eso. Se da la realización del deseo, se da un desplazamiento hacia la actriz de esa carga emocional dirigida, que estaba conscientemente dirigida a la esposa del amigo, pero ahora es hacia la actriz. Entonces vemos aquí cómo
tenemos un panorama un poquito más amplio de lo que es un camino, un camino y una forma para poder interpretar el material de los sueños. Si tienen alguna pregunta la pueden plantear. Vamos a ver otro mecanismo. ¿Alguien que me haga favor de leer este otro mecanismo? Vamos a ver. Le voy a pedir favor a alguien. Si gusta, lo leo yo. ¿Está bien? Ok. Condensación. El inconsciente tiene la habilidad de prestar en un mismo símbolo onírico la síntesis de varios elementos de nuestra realidad vigil. Un símbolo onírico puede estar constituido por diferentes asuntos que el inconsciente quiere expresar y lo hace generando una amalgama entre distintos contenidos internos. Ejemplo onírico. Sueño que estoy con un hombre que es mi padre, pero no se parece a mi padre real. Tiene la actitud que me recuerda a mi exmarido y la barba y los bigotes como mi amigo Martín. Además está vestido con ropas de boxeador. Gracias. Entonces vemos acá otro mecanismo, ¿verdad? Está el de desplazamiento, está la condensación, ¿sí? Y entonces nos explica que el inconsciente tiene esa habilidad de presentar en un mismo símbolo, ¿sí? En un mismo símbolo personal, universal o como los que vamos a ver a continuación. Pero la síntesis de varios elementos de nuestra vida, condensados en una persona, en un símbolo, en una situación. Eso pues amplía mucho más y ahora vamos a tener una visión mucho más amplia de una posible interpretación y no nos vamos a quedar únicamente con la realización de un deseo. Vamos a ver que estamos proyectando nuestra propia personalidad, que hay un desplazamiento hacia otras figuras, que hay elementos sustitutivos, que existe una síntesis, ¿sí?, de nuestra vida condensada en otros elementos. Aquí un lapsus calami, escribí, no dejé el espacio, pero es un símbolo onírico, puede estar constituido por distintos asuntos de nuestro inconsciente que quiere expresar. Y es por eso que son distintos asuntos, porque el sueño no tiene una única interpretación. Y entonces usted puede decir, ¿pero cómo? Y entonces, ¿cuál es la correcta? Hay varias. Podemos ver el tema de ahorita lo vamos a ver con este ejemplo, pero el tema de la actriz. De la actriz, y podríamos ampliar aún más todavía esa interpretación y dar otra posible interpretación. Pero bien, entonces esta condensación genera una amalgama, que es esa unión de distintos contenidos internos, intrapsíquicos, ¿sí? Se da una unión de todos estos elementos en un mismo símbolo, en una misma persona, y lo vemos acá claramente en el ejemplo. Una mujer que sueña con un hombre, tiene la sensación de que es su papá, ¿sí? Porque tiene la sensación, pero dice que no se parece a su padre real. Puede ser de que no lo haya visto claramente, pero sí, al tener una alusión a lo indeterminado, tiene la sensación de que era él, pero tiene la actitud o se comporta como lo hacía su ex esposo, su ex marido, ¿sí? Tiene rasgos de personalidad de su expareja, pero también tiene la barba y los bigotes del amigo Martín. Entonces, sueña con una sola persona, con un hombre que parece ser su papá, pero tiene rasgos de personalidad de la pareja y tiene la barba y el bigote del amigo. Tiene 3 aspectos condensados en uno. Cuatro elementos, porque además está vestido con ropas de boxeador, que simbólicamente también tiene una implicación. Entonces vemos acá que se da una clara condensación, hay un desplazamiento también,
Hay proyección, claro, pero también podemos ver aquí un Edipo, probablemente un Edipo femenino o un complejo de Electra, como le quieran llamar, entre el padre y la expareja. ¿Por qué esta representación? El padre con actitudes del ex marido. Pues sí, probablemente una interpretación es de que la persona no salió del Edipo, no superó el complejo y eligió, la elección, se le llama elección anaclítica de pareja, fue con base a esa figura parental. ¿Sí? La pareja tenía características subjetivas del padre. Quizá estamos más acostumbrados a pensar de que se elige a la pareja y se tiene que parecer físicamente a los padres. No, son las características de personalidad, los rasgos de personalidad los que se buscan inconscientemente. Entonces, una interpretación, por ejemplo, puede ser de que se quedó atrapada en el Edipo, que existió por X circunstancia, ya sea por el exceso de gratificación o por la carencia, pues se quedó atrapada en el Edipo, no pudo salir durante la adolescencia, no se emancipó de esa unión con el padre, y cuando salió, claro, sí trató de hacer su vida, pero eligió a la pareja con base a las características del padre. Ahora que ya es su expareja, ¿sí? Se presenta el amigo también ahí condensado. Puede ser también otra interpretación que el amigo viene a llenar ese vacío. Que probablemente el amigo también tenga esas características del padre. ¿Por qué está la barba y el bigote del amigo en esa representación? Condensados en el padre, sintetizados en el padre. También podemos sumar esa otra interpretación, que hay un Edipo que se quedó atrapada en el Edipo, que la elección de pareja fue anaclítica con base a la figura parental y que el amigo viene a llenar el espacio que dejó y el vacío que dejó la expareja. Claro que con fines terapéuticos pues tendría mucho beneficio este sueño, muchos, porque si está con este amigo solo por llenar el espacio que dejó la expareja, pues aquí vemos claramente el camino. Bueno, es una persona más influenciada por el ello, que tiende al placer inmediato, que tiende a la satisfacción inmediata, que no puede vivir mucho tiempo sola. No puede porque le genera ansiedad. Ver hacia su interior, generar introspección, le genera ansiedad. Entonces rápidamente buscaría a otra pareja. Y aquí está el amigo. El amigo también hay. Entonces, si se dan cuenta, también hay ropas de boxeador. Entonces, esta persona está el padre, está el ex marido, está el amigo, solo que también tiene ropas de boxeador. Y simbólicamente, ¿qué les diría a ustedes un boxeador? ¿Qué les viene a la mente cuando, si en un sueño, pues se presentara un boxeador? Una persona agresiva. Una persona agresiva, ¿sí? ¿Qué más? Violento. Que hay violencia, sí, posiblemente. A la defensiva también. Que está a la defensiva. Grande. Claro. Fuerte. Grande, fuerte. ¿Qué más? Pues Lastima. que lastima, probablemente. ¿Verdad? Que, digamos, es un deporte, pero que pues nos viene a la mente ese tipo de características, ¿verdad? Que es una persona, pues bien, que como estrategia se va a defender, pero también va a atacar, ¿verdad? Y que probablemente sea, que ataque con violencia, por ejemplo.
Pero también podríamos destacar características positivas también, ¿verdad? Siempre hay que ver los dos extremos. Puede ser que sea también un atleta, bueno, un atleta de verdad, perseverante, ¿verdad? Que sea muy disciplinado para llegar a ser, digamos, un campeón, ¿verdad? En este deporte, pues tiene que ser muy disciplinado durante mucho tiempo y esforzarse mucho. Entonces también están condensadas esas características en esa figura. Pero como mencionaron y como denominador en común varias de ustedes, pues es la agresividad, ¿verdad? El principal elemento que se puede percibir en una persona con estas ropas. ¿Verdad? Que está listo para la lucha, para el combate, para defenderse y para atacar también. Entonces, entonces otra interpretación la podemos tomar desde acá, de esta ropa que tiene puesta, que tienen puesta los tres personajes que están condensados ahí. Claro que sabemos poco, son cuatro líneas acerca de este sueño, pero también podemos generar inferencias, son hipótesis, y durante el tratamiento se comprueban o cambian estas hipótesis, ¿verdad? Al igual que en una investigación, ¿verdad? Yo planteo una hipótesis, pero la puedo modificar, ¿verdad? Dependiendo del enfoque de la investigación, pero generalmente si es cuantitativo, pues hay una hipótesis, se plantea. Pero bien, podemos generar otra interpretación, ¿verdad? Está la defensiva, es una persona hostil, que es agresiva, probablemente. Pero si están estas características en el padre, en el exmarido y en el amigo, pues inconscientemente se han buscado personas agresivas, hostiles. Esto es así, hay codependencia, y si hay codependencia nos habla de una relación sadomasoquista, ¿sí? Pues tendemos a verlo como pues que hay una víctima y hay un victimario, pero hay un complemento patológico, ¿sí? Claro que hay que romper y que para eso es el tratamiento psicoanalítico, ¿verdad? Que tiene objetivos y esa es la idea, pero hablamos, miren, de tres situaciones acá, porque se tuvo una relación codependiente con el padre. Este modelo parental provoca que se elija este prototipo de pareja, probablemente violento, sádico, pero no como esa imagen que tenemos del sadismo con un látigo, o sea, que ejerce control, que demanda exclusividad, que amedrenta a la pareja, que le proyecta el miedo, que no la deja ser, que no procura el crecimiento personal de su pareja, sino que solo procura, ¿sí?, su beneficio. Tiene rasgos narcisistas también, ¿verdad? Sádico es narcisista también. Pero necesita su complemento, ¿verdad? Necesita un complemento que sea masoquista. Entonces ahí se da el complemento patológico y la dinámica codependiente. O sea, aquí la otra persona tiene que ser dependiente y masoquista para poder tolerar todo esto. Entonces imagínense todo lo que está aquí condensado, solo con ese sueño, que podría parecernos o pasar desapercibido si no lo analizamos. Qué raro mi sueño, ¿verdad? Pasaron estas cosas en mi sueño y hasta con ropa de boxeador y nos da risa y todo. Pero cuando vemos la profundidad que podría tener, las interpretaciones, que podemos ver 3 o 4 interpretaciones acá, pues este es un material muy valioso para el proceso de intervención. Entonces, si se dan cuenta, pues obviamente el enfoque psicoanalítico es retrospectivo, pero mucho más profundo. Y el sueño nos dio tanta información que no hubiese sido posible que el paciente comunicara todo esto.
que comunicara consciente, o sea, la pareja, la persona, la mujer en este caso, no era consciente probablemente de que ha elegido estas parejas con base a este patrón, a este prototipo y estos rasgos de personalidad, ¿sí? Y que vuelve ahora a ver en un amigo estas mismas características para llenar ese vacío y esa sensación de separatividad, que es lo que le genera ansiedad. Con cada pareja que es que probablemente que esté por la misma compulsión a la repetición que planteó Freud, se tiende a buscar el mismo patrón y revivir esas experiencias de displacenteras, aunque suene paradójico, pero se buscan de nuevo esas relaciones así, hasta que no se rompan, ¿verdad? Claro, con un tratamiento de esto. Entonces, inconscientemente se buscarán otra vez, porque el estar, por ejemplo, solo genera ansiedad, porque se da una introspección, se genera la ansiedad, la persona no tolera la ansiedad y se busca el placer inmediato, alguien que llene ese vacío. Entonces, para mí, esta persona ya buscó al amigo para que llene ese vacío. Y así seguirá, y se da mucho, hasta que esto no salga a la conciencia, seguirá así, una tras otra la relación. Entonces vemos pues, todo lo que podemos explorar a través de estos mecanismos oníricos. Entonces un pequeño ejercicio como el de la última vez, que ven qué es lo que ven ustedes, qué es lo que perciben acá. Es una imagen también, es una pintura surrealista, no es de Salvador Dalí, pero pues nos sirve como ejemplo, como un ejercicio para poder visualizar ahí símbolos, qué puede representar para nosotros. ¿Qué ven ustedes ahí? No siempre vamos a ver lo mismo todos. Pareciera como que fuera una abejita hecha de paja. Una abeja. Una escalera. Una casa. Una choza vieja, abandonada. Está en el aire. Sí. ¿Qué más ven abajo? ¿Qué pueden ver abajo? Un pozo. Parece cementerio, todo eso que está, esos bultos. ¿Por qué cementerio? ¿Por qué pareciera? No sé, se me hacen esas cosas así como las lápidas. Las lápidas. Como lápidas. Sí. Al fondo creo que se ve el mar. Algunas personas lo ven como el mar. Uh-huh. Sí, abajo posiblemente en el centro un pozo. Otras personas han visto un árbol que se cortó. Otras personas en vez de lápidas ven sacos o postales. Y que también podrían serlo. Pero también hay cabello, pelo. ¿En dónde? No, lo que se sale de la casa. Sí, puede ser. También alguien vio como que si fuese el pelo de un bisonte, por ejemplo, un animal. Las alitas también, qué curioso. Como libélula, puede ser. Escalera también. Escalera que no está apoyada, digamos, en el suelo, ¿verdad? Está prácticamente en el aire, solo recostada, claro, en el techo. Pero bien, nos sirve como un ejemplo también bien subjetivo, ¿verdad? Porque si este fuese nuestro sueño, pues yo tengo que explorar todo lo que hemos visto o hemos mencionado desde la clase anterior, desde hace 15 días, y tomar en consideración varios elementos, ¿verdad? El mecanismo de desplazamiento, de condensación, que pues mencionaron, quizá lo que más se puede notar al principio, pues es una casa, ¿verdad? Si alguien me comenta que, bueno, es una casa,
¿Es una casa que se parece a alguna en la que usted haya vivido? Pues no, pero ¿qué le hace sentir esta casa? O puede ser que le diga que sí. Bueno, me recuerda a la casa donde yo crecí. Pues esto es algo muy significativo porque por lo mismo el sueño es el soñante, ¿verdad? Entonces nos habla de nuestra propia subjetividad. Y entonces la percepción, la forma en que yo tengo de interpretar lo que veo, para algunas personas pueden ser lápidas, para otras personas pueden ser sacos de cosecha. ¿Sí, Kimberly? Sí, ahorita que usted mencionaba esto, me surgió una duda. ¿Cómo identificar, o mejor dicho, cómo evitar proyectarnos como terapeutas ante los sueños que nos cuentan los pacientes? Evitar proyectarnos. Ajá, porque, por ejemplo, digamos, ¿verdad? De que algún paciente nos contara su sueño y tomara la iniciativa de dibujarnos lo que soñó. Y bueno, empieza alguien a decir, este sueño para usted debe significar, por ejemplo, ¿verdad? Por ponerle que yo venga y él me dibujara así como esta imagen que tengo y yo le digo, estas son lápidas, pero que yo acabo de sufrir la muerte de algún familiar, yo como terapeuta. Y yo lo estoy viendo como lápidas porque yo me estoy proyectando en el sueño del paciente, no sé si me explico. Puede pasar, asumo, o sea, ahorita me pasó, después me quedé pensando y dije, bueno, sí, tal vez son sacos, pero porque yo pensé lápidas. Sí, muy interesante su planteamiento, su pregunta, y la verdad que sí nos da, pues, nos dirige a muchas direcciones, porque en la psicoterapia psicoanalítica, pues está en juego también nuestra subjetividad, pero es prácticamente un instrumento. Y no es que sea proyección, sino que es una contratransferencia. Porque nosotros, claro, hay una transferencia de parte del paciente hacia nosotros. Eso es inherente a la intervención y en todo proceso terapéutico. Que no lo tomen en cuenta los demás enfoques, eso sí es hasta peligroso, pero ya hablaremos de eso. Pero sí es muy interesante lo que usted plantea, porque ¿cómo puedo yo decirle al paciente, bueno, esas lápidas eran, no, eran lápidas lo que usted vio, ¿sí? Y hace referencia a que pues existe un temor de fallecimiento o esto y lo otro. Ahí sería una contratransferencia. Por ejemplo, que se vea influenciada mi interpretación por lo que está aconteciendo en mi vida. Entonces yo traslado todo esto no solo al encuadre propiamente de la clínica, al contexto de la clínica y hacia mi paciente. Entonces ahí sí tengo que tener cuidado. Pero en la PP, principalmente en el psicoanálisis, quizá la contratransferencia es una técnica. Eso es algo bien complejo. ¿Por qué complejo? Porque es como situarse psíquicamente y experimentar lo que está sintiendo el paciente. No es empatía, sino que vivirlo. Es decir, de que toda esta movilización inconsciente que genera la interpretación, la tengo que experimentar yo para poder dar una interpretación. Eso es algo bien profundo y digamos, eso se tiene que prácticamente estudiar por separado, porque eso es algo para manejar esa técnica propiamente la contratransferencia, es algo muy delicado. Pero le voy a dar una idea. Lo que sí hacemos nosotros y rápido tenemos que identificar si hay un proceso contratransferencial negativo donde a mí me esté afectando la historia de mi paciente y yo me esté prácticamente involucrando, donde mi vida está afectando el proceso y mis situaciones se parezcan a las del paciente y entonces ahí esto no va a funcionar. Lo que a mí me corresponde es identificarlo. Si yo no lo puedo manejar, debo de hacer una consulta particular, ¿verdad? Con mi terapeuta, saber si lo puedo manejar y si esto me genera conflicto, tengo que referir al paciente. Pero fíjese que, por ejemplo, cuando usted pregunta, ¿cómo no afectar esa interpretación? Porque
claramente usted lo dijo, ¿verdad? Si yo vi lápidas, puede ser de que parte de lo que esté viviendo yo en ese momento. Pero la interpretación se da por la misma libre asociación que hace el paciente durante la narración del mismo. Es decir, de que yo puedo tener la noción, acá como es una imagen, ¿verdad? Es una imagen y lo primero que vino a nuestra mente fueron lápidas, quizá. Y sí me hablaría quizá de un proceso por el cual usted esté atravesando o bien algo que tenga durante el último tiempo, pues algo que se relacione con su vida. Pero la interpretación va a derivar de la libre asociación que haga el paciente. Entonces se comprueba prácticamente que esta casa, por ejemplo, era la de su infancia y no por lo que yo crea que es, sino que cuando él comentó que era una casa pues era una choza, él nunca ha vivido en una choza, pero era una casa donde parecía muy acogedora, donde había mucho amor. Eso expresa el paciente. ¿Y cómo recuerda usted la casa donde creció? De la misma forma. De la misma forma. Entonces es el mismo paciente el que nos da ese camino para la interpretación. Acá quizá lo que se mezcló fue su percepción, pero como pues es un ejercicio. Es un ejercicio. Muy buena su pregunta, porque sí, también en la intervención debemos de separar nuestra subjetividad, nuestra ideología principalmente, si esto se queda en la puerta, y no mezclarla con la ideología del paciente. Pero hablaremos en su momento de la transferencia y contratransferencia, y se dará cuenta de que es el propio paciente el que nos da el material con la libre asociación para poder concretar esa interpretación. Me parece, Lick, muchas gracias. Está bien, de nada, pero sí es bien complejo el tema, ¿verdad? La contratransferencia es un instrumento, es una técnica, pero el manejo de la contratransferencia es algo también complejo, donde nosotros nos ponemos en ese sitio, pero a nivel intrapsíquico. Eso es algo bien complejo, pero sí, muy buena su pregunta. Entonces debemos de ser muy objetivos con la interpretación y no dejarnos influenciar por nuestras creencias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le voy a poner como ejemplo, ¿verdad? No vaya que aquí estuviera una cruz, pero de cabeza. Y yo como terapeuta, pero pues tengo creencias muy fuertes, religiosas y todo. Si yo involucro mi ideología, mis creencias, pues voy a poner el grito en el cielo y probablemente no me sienta cómodo con ese paciente. Y eso que se trata de un sueño, ¿verdad? Lo pongo como ejemplo. Entonces aquí sí nos vamos a enfrentar a muchos escenarios así que no necesariamente con los sueños, pero el paciente nos va a contar cosas que van en contra de nuestras creencias, básicamente. Y yo debo de separar las propias y ser muy objetivo con el trabajo que se hace, ¿verdad? Pero hablaremos de eso si se puede, si continúo con ustedes, pero sí, muy buena su intervención, su aporte. Entonces, es algo, pues también, ¿verdad? Subjetivo. Exploraríamos qué experimentó la persona, qué había dentro de esa casa, qué cree que había dentro de esa casa. Ahí involucraría también mucho simbolismo personal, y eso es lo que vamos a ver a continuación, porque podrían ser lápidas, como decían, pero también podrían ser sacos. Y aquí no hay una respuesta buena ni mala, ¿verdad? Sino que estamos tratando de explorar esa subjetividad y que parte también de la narración del propio sueño. Alguien que me haga favor de leer, por favor, esta imagen, esta diapositiva, por favor. Yo estoy. Por favor. Símbolos universales del
fuego, el agua, determinado tipo de metal, son un componente de lo que la humanidad ha experimentado frente a cada elemento de la naturaleza, a cada animal y a cada acontecimiento. Símbolos personales vinculados al significado que nuestro propio inconsciente le otorga a cada elemento simbólico. Según nuestra historia, la naturaleza de base y también según el modo que hemos asimilado las experiencias familiares y socioculturales principalmente. Gracias. Sí, aquí miren otro lapsus. Gracias, Fernando. Sí, hay que tomar en cuenta también ese simbolismo universal, el compendio, ¿verdad?, de la visión que ha tenido la humanidad y sectores culturales. Hay que tomarlos en cuenta. Recordarán la imagen, la pintura de Salvador Dalí que vimos hace 15 días, donde pues, un tigre puede representar en la India sabiduría, y alguien en la India tiene este tipo de sueño, pues para ellos podría ser algo muy, muy alentador, muy positivo. Pero si es en otro contexto, en otro ambiente, puede representar otras cosas. Entonces aquí hay que saber delimitar bastante y tener un panorama amplio, ¿verdad?, para su interpretación, no quedarnos únicamente con una interpretación, un símbolo. Existe el simbolismo psicoanalítico, que veremos algunos ejemplos, pero también algo que influencia mucho es lo que representa para nosotros algo. Porque si en esta casa, por ejemplo, dentro de esta casa había, por ejemplo, un cofre, ¿y qué representa para usted este cofre? Pues bien, me recuerda a un cajón que tenían mis abuelos donde guardaban fotos. ¿Y qué representa para usted esto? Pues algo muy valioso, ¿verdad? Algo emocionalmente muy significativo. Pues ese es un simbolismo personal, ¿sí? Un cuadro, una foto, una imagen. Entonces no tendrá una única interpretación, porque sería también una característica que se vincula a nuestro propio inconsciente, que le otorgará a cada símbolo un significado propio. Depende de nuestra historia, nuestra naturaleza, nuestra historia de vida y el modo en que hemos asimilado estas vivencias, experiencias familiares, culturales, por supuesto. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos. Son ejemplos, pero claro, con fundamentos psicoanalíticos. Aquí prudencia porque si se aventuran a interpretarle a los amigos los sueños, le pueden hacer mucho daño, y también no digamos a sus pacientes. Entonces aquí, pues sí son símbolos psicoanalíticos, simbolismo psicoanalítico, pero si un amigo les cuenta que soñó con una tarántula, no le vayan a decir, mira, soñaste con tu mamá, le tenés miedo a tu mamá, ¿sí? Y tenés miedo a la castración. O sea, no vayan a aventurarse a hacer este tipo de interpretaciones, sino que es un compendio de todo lo que vamos a analizar en el sueño. Pero psicoanalíticamente la araña viene a representar a la madre fálica, pero a la madre a la que se le tiene miedo, porque inconscientemente, si la madre es punitiva, imperativa, dominante, controladora, pues también podría existir un miedo a la castración. Esto, por supuesto, que es planteamiento freudiano, ¿verdad? El temor a la castración, el horror al genital femenino, el miedo al incesto. Y esto es algo que planteó Freud, ¿verdad? En el Tótem y Tabú, ¿verdad? En Tótem y Tabú, el incesto, que habla del incesto y de temas así tan polémicos, ¿verdad? Y en el propio Edipo también se presenta este tema. Pero psicoanalíticamente, pues en el sueño, yo pensaría de que si alguien tiene un sueño así, por ejemplo, recuerdo en el sueño ver una gran tarántula. ¿Qué te provocaba? ¿Qué sensación te provocó ver esa araña? Pues mucho temor, mucha angustia, mucho miedo, mucha ansiedad. Creo que aquí todos los que están en la sala ahorita, pues no creo que sientan placentero tener un sueño de este tipo con una tarántula de ese tamaño
eh, no creo que despierten y digan qué feliz, qué felicidad, soñé con una tarántula. Creo que no, ¿verdad? Creo que en su gran mayoría pues sentiríamos ansiedad, nos despertaría incluso el sueño. Pero a mí lo primero que me vendría a la mente es que representa a la madre propiamente. Y entonces habría que explorar las características de la madre. Y eso, claro, se hace en el transcurso del análisis de su paciente. Más que espantarse y de pensar de que hay una fantasía incestuosa con la madre, no hay que apresurarse tanto a eso. Hay varios elementos que los vemos acá escritos. No significa también únicamente que se refiera al horror, o sea, tenés horror ante los genitales femeninos. Yo pensaría más que sería condensados varios elementos de la madre, características. A la madre a la que se le tiene miedo. Una madre muy imperativa, dominante, controladora. ¿Sí? Y no nos vamos a espantar por estos conceptos, ¿verdad? Hay que tener la mente abierta para esto. Y que es algo inherente también. Vamos a hablar de eso en el desarrollo psicosexual ya la otra semana. Pero bien, ese es un simbolismo psicoanalítico. Pero no nos vamos a quedar solo con esa interpretación, ¿verdad? Eso es un símbolo nada más. Vemos otros símbolos como el puente, que implicaría un puente, como vemos acá en la imagen del fondo, el paso del seno materno a la vida. Es una transición, es un cambio de estado. Pero aquí, pues, exploraríamos qué experimenta el paciente, qué sensación le da de tranquilidad, de paz. O sea, no le vamos a dar la interpretación. Soñó con un puente, entonces soñó, está en un proceso de cambio. Van a haber cambios en su vida. No, porque no es una premonición, ¿sí? Sino que lo vamos a contextualizar en lo que está pasando en su vida. Probablemente existan cambios por venir. Digamos, el paciente tiene que tomar decisiones. Y pues un cambio genera ansiedad. Y pasar por un puente significa pues un deseo de cambio también, de estado. Y también podría ser, dependiendo del paciente, ¿verdad?, que esté tratando de romper el cordón umbilical con la madre, sea un hombre o sea una mujer, que se haya quedado enganchado en el Edipo o enganchada en el Edipo, porque el Edipo también puede ser hacia el progenitor del mismo sexo. Y cuando me refiero al Edipo, me refiero al masculino y al femenino, desde el punto de vista freudiano, ¿sí? Si Carl Jung le llamó complejo de Electra, pues también lo tomamos también como un nombre para referirnos a ese fenómeno. Pero entonces yo exploraría, más allá de quedarme con que soñó con el puente, ¿verdad? Entonces significa que está en un paso del seno materno a la vida y es un adulto. Pero simbólicamente es esa transición que quiere hacer. Desprenderse probablemente de ese vínculo, de esa sobreidentificación con la madre para poder hacer su vida, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, va mucho más allá pues, de un simple significado de cada concepto, o un simple concepto, perdón. Por ejemplo, como les mencionaba, de que había aparecido en nuestro diario, ¿verdad?, como un diccionario ahí de los sueños. Y sí, la interpretación de los sueños decía de que si soñaban con abejas era de que el próximo mes iba a tener mucha riqueza y que invirtiera su dinero. O sea, eso no existe, pues no tiene fundamentos, no tiene una base teórica, pues ni de ninguna corriente psicológica, gestáltica o jungiana o freudiana, ¿no? Pues no. Entonces, hay que ser bien objetivos, pero no nos vamos a quedar solo con el concepto del puente, sino que todo hay que examinarlo, reestudiarnos la vida de mi paciente, el contexto, lo que está aconteciendo, para darle una interpretación. El agua significa el útero materno o la madre también, el líquido amniótico
¿sí? Pero el mar propiamente, por ejemplo, representaría a la madre, así como la luna también representa a la madre. La luna, el útero, propiamente, estando en el vientre, perdón, voy a asomar un poco de agua por aquí, ya no me da la voz. Las cajas, los recipientes, las cuevas, todo lo que sean agujeros, tienen esa implicación, ese significado y representan el órgano sexual femenino. Pocillos, recipientes. Un caballo representaría los instintos, propiamente el ello. Esa parte instintiva del ello la representa un caballo. ¿Por qué? Por ejemplo, el caballo, vamos a imaginar pues a un caballo que no ha sido domesticado, no ha sido domado. Entonces no tiene un control, no tiene estribos, no tiene cómo no tenemos cómo frenarlo. ¿Sí? Tiene mucho sentido. Podríamos mencionar otros, hay otros símbolos como por ejemplo el elefante que les mencionaba yo, representa a la madre, el sol al padre. Ustedes conocen también de pruebas proyectivas donde hay mucho simbolismo también. Lo que veíamos en la pintura de Dalí, donde estaba el rifle, la bayoneta, pues sí, representan al órgano sexual masculino, al falo propiamente, como pistolas, cuchillos, palos, espadas, sombreros, camisas, todo esto, el cinturón, por ejemplo, también. El cinturón representa a todo lo masculino, al órgano sexual masculino. Bueno, que soñemos específicamente con un rey o una reina puede también deberse a cierta influencia que tengan las películas, pero vienen a reactivar ese material. Y recordemos que todo niño va a idealizar a sus padres y los va a ver como reyes, como semidioses, ¿sí? Entonces vendrían a representar a los padres. Una catedral, indiferentemente de la religión que usted profese, pues al entrar a una iglesia, a un templo, a algún lugar, pues usted, creo que en su gran mayoría, pues respeta ese espacio, ¿verdad? Aunque no profesara específicamente determinada religión. Digamos, el islam o el budismo, etc. Pero una catedral, pues, en ella pues hay mucha solemnidad, hay mucho respeto, hay mucha quietud. Entonces, imagínense la importancia que tiene para representar a la madre, que todo lo puede, ¿sí? Y esto lo vamos a seguir viendo. La madre para una niña, para un niño, es lo más grande que puede haber. Lo más grande que puede haber. Sea buena o no tan buena, ¿sí? Y la va a internalizar y la va a introyectar y la va a hacer parte de su psiquismo. Entonces, claro que aquí lo menciono desde ahora porque se puede interpretar de que solo la madre tiene la responsabilidad. No, la responsabilidad es compartida, pero la madre para todo ser humano es trascendental. Es trascendental el papel que tiene ella. El color negro, ¿sí? Representa lo desconocido, lo oscuro, poco claro, lo oculto. No significaría, desde el punto de vista psicoanalítico, que algo malo te va a pasar, ¿verdad? Si se tiene este sueño como en esta imagen, por ejemplo. Algo malo te va a pasar, cuídate. Aquí podríamos pensar, si se tuvo este sueño es de que hay tal vez un temor a lo que está por venir, a la toma de decisiones, a la confusión de ideas que pueden haber, a las cosas que son poco claras, a lo desconocido, a los cambios, a lo que está por venir. Para Freud el sueño no era desde ningún punto de vista una premonición. Si lo vemos desde el punto de vista de Jung, tampoco lo sería tener este sueño, ¿verdad? Que algo malo va a pasar, ¿verdad? Sino que
representa pues como símbolo universal, por ejemplo, la oscuridad siempre ha tenido una implicación de temor, de miedo. Por supuesto, desde que en la historia de la humanidad, ¿verdad? Cuando no existía la energía eléctrica. Entonces también es comprensible de que haya un temor, ¿verdad?, ante lo desconocido. Ahora, si usted vio toda la tarde una serie de películas de terror, pues prepárese para tener este tipo de sueños, es muy probable, ¿verdad? Pero entonces debo de tomar en cuenta el contexto y no quedarme únicamente con colores negros. Algo malo va a pasar, porque esto no tendría un fundamento para una interpretación así, ¿sí? Sino que me hablaría de que el paciente tiene un temor a lo desconocido, a lo que está por venir probablemente. Y es ahí en la libre asociación que se explora este tipo de cosas. Claro que no solo con la libre asociación, hay técnicas propiamente que se verán en el próximo curso. Pero bien, es lo que podemos abarcar en 2 sesiones. Es poco para hablar de el análisis onírico, de la interpretación, solo es una introducción, es lo que podemos abordar en 2 sesiones que tenemos disponibles para esta temática. Voy a compartir unos enlaces con un libro que habla del simbolismo, pero no es un diccionario de simbolismo, sino que nos habla de históricamente, a través de las culturas y de cómo diferentes culturas han interpretado estos símbolos. Entonces creo que para los que deseen profundizar, y ojalá que lo hagan, claro que poco a poco, porque es densa la lectura, pero tengan mucho fundamento como para poder interpretar. Y claro, también la interpretación de los sueños, los tomos de las obras de Freud, que creo que es el 3 y el 4. Yo lo tengo en un solo libro, pero los voy a compartir, estarán en su momento, para que los tengan acceso, los descarguen. Porque por ejemplo, en Sofos está la interpretación de los sueños, pero yo he visto que no corresponde a la obra original de Freud. Está escrito de otra forma, está hecho como para que sea mucho más fácil, pero a la vez puede estar tergiversado, incluso la traducción puede ser distinta, entonces nos envía hacia otro camino. Entonces no sé si tienen alguna otra inquietud o alguna inquietud sobre el tema. Si no, Para mí todo bien, Lick. Gracias. de acuerdo. Entonces, la tarea consiste en continuar haciendo un resumen de las páginas de el tomo 23 acerca del ejemplo onírico, solo que aquí ya vamos a hablar del desplazamiento y la condensación. Vamos a identificar en dónde se presentan estos mecanismos y también resaltando ideas principales y elaborando las conclusiones que se solicitan ahí en la guía. Pero es la continuación de esa lectura, ¿verdad? Entonces, únicamente, espero que tengan un buen fin de semana. Estamos en comunicación, estaré en su momento pues generando el acta, revisando, pero con ustedes creo que no se tomó en cuenta esto porque el tipo de diseño del examen no tenía una opción específica, pero voy a revisar. Es decir, de que para elaborar estos exámenes hay una forma de examen clásico y hay una forma de examen nuevo. Entonces, en su caso fue el examen clásico y no generaba esa opción, pero voy a revisar. Voy a revisar antes de generar un acta. Y si se restó un punto es porque alguna respuesta no estaba bien, pero no tiene que ver con el tipo de serie, ¿verdad? Con esto del espacio en blanco. Pero voy a revisar antes de subir su nota. Y entonces estamos en comunicación. Se cuidan. Feliz fin de semana. De nada, igualmente.